Hola, hola, buenos días. Soy Laura Barrantes Requeno. Un gran saludo desde Costa Rica. Y hoy vamos a estar con un tema muy interesante. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los invitados por estar hoy compartiendo con nosotros. Hoy vamos a continuar hablando de los beneficios de los servicios turísticos de bienestar y enfocados principalmente en el tema de inclusión y accesibilidad. Para eso tenemos hoy a Natalia Vindas. Muchas gracias, Nati, por acompañarnos. Y a Juan Martínez. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Hola, hola, muchas gracias. Sí, un gusto compartir este ratito de la mañana con ustedes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estamos hoy en un espacio más de sensibilización, de capacitación, de aprendizaje de estos temas tan bonitos que están relacionados con el bienestar. Bueno, cada uno de ustedes en áreas diferentes pero similares. Por favor, empezando con Nati, después con Juan, preséntense para que las personas que nos están viendo y nos vayan a ver sepan quiénes son ustedes. Orgullosamente, todos ticos. Bueno, yo soy Nati Vindas, soy una persona con discapacidad física adquirida hace 12 años. La silla de ruedas es mi acompañante de aventuras. Soy ingeniera civil de profesión, pero me especialicé en accesibilidad y diseño para todos en la Universidad Internacional de Cataluña. Soy atleta de surf adaptado. Bueno, nunca fui una persona deportiva, pero encontré el surf y es mi pasión y no solo lo practico como deporte para sentirme bien y para competir, sino que también soy presidenta de la Asociación Deportiva de Surf Adaptado para hacer que el deporte crezca y se desarrolle más acá en Costa Rica. Bueno, trabajo en turismo accesible con la Red Costarricense de Turismo Accesible y con el Viaggio Travel, buscando que el país cada vez sea más accesible y más inclusivo para personas con discapacidad y que puedan visitarnos muchísimos turistas en condición de discapacidad y adultos mayores, y que las personas costarricenses que vivan alguna condición de discapacidad pues también puedan disfrutar de todas las cosas lindas que tenemos. Claro, es que Costa Rica tiene mucho que ofrecer en muchas áreas. Juan, contanos, ¿y vos qué haces? ¿De dónde sos? ¿Por qué estás aquí? Bueno, ok. Mi nombre es Juan Martínez, soy profesor de yoga. Dirijo el proyecto, bueno, el programa de proyectos de Yoga Inclusivo Costa Rica. Es un programa que empezó hace 6 años. Inició con una invitación a un centro de rehabilitación de adicciones, donde me dijeron: ¿querés venir a dar clases de yoga? Y yo dije que sí. Cuando llegué, todo era diferente a lo que yo estaba acostumbrado, donde me enseñaron en las escuelas de yoga. Y ahí fue donde me empezó mi interés en cómo hago accesible la práctica o los beneficios de esta práctica a poblaciones tan específicas. Y de ahí, desde hace 6 años, he estado estudiando sobre accesibilidad, inclusión, adaptabilidad de la práctica, trauma informado, cómo enseñar a personas adultas y adultas mayores, personas con discapacidad física, discapacidad cognitiva. Y ha sido unos 6 años de mucho aprendizaje, porque realmente yo no soy una persona con discapacidad, pero estoy totalmente abierto a aprender de todas las personas para poder compartir lo que he aprendido y que se vean beneficiados de eso. Realmente el proyecto no es mío, el proyecto es de todas estas personas que se acercan y quieren aprender, porque ellos y ellas son las que me están reeducando y las que me están formando realmente para compartir. Bueno, qué bonito. Eso es lo que he hecho durante 6 años. Qué bonito, creo que Sí. aprendemos de todos, ¿verdad? Aprendemos de todos.
Y chicos, ustedes ahorita han mencionado dos términos interesantes que creo que es muy, muy importante que podamos mencionar, aclarar, porque tenemos que hablar las cosas tal y como son, tenemos que tener los conceptos claros como son, y ustedes han hablado de dos términos importantes que es la inclusión y la accesibilidad. Por favor, cuéntenos, explíquenos brevemente para que la gente y podamos entender y conocer y realmente aplicar los términos como son. ¿Qué es inclusión y qué es accesibilidad? Bueno, desde el concepto que yo manejo, yoga, inclusión, las dos palabras significan lo mismo. Yoga significa unión, digámoslo así. Inclusión es unión también. Para el yoga la unión es cuerpo, mente y el ser. La inclusión es esa unión de todos en un mismo lugar como comunidad. Todos los, sin importar raza, etnia, contextos, procesos sociales, rasgos económicos, culturales. Esa es la inclusión. Debemos todos estar en un solo lugar y ser tratados y tratadas por igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo uso? Porque un espacio de yoga, creo que los que estamos presentes podemos tener la visión de esas fotografías en revistas, en Instagram, en Facebook, de los salones de yoga, que también son un espacio altamente político, digámoslo así, porque hay discriminación, hay exclusión, no hay acceso para que las personas en silla de ruedas puedan participar, por ejemplo, o no hay accesos correctos para personas adultas mayores. Y ahí sigue luego. Entonces, uso inclusión porque tiene que ver ese contexto también de la discriminación que hay en espacios de yoga, también, por ejemplo, personas con textura gruesa. No la vemos en un salón de yoga. No vemos en personas en este país, personas de color o de diferentes razas. Entonces, sigo diciendo, por eso uso inclusión, porque es poner a todos en un solo lugar donde le podemos ofrecer, donde podemos disfrutar diversidad humana como diversidad física. Podemos encontrar espacios adaptados y una práctica adaptada y accesible para todos y todas, no solo para una porción de la población, no solo para una parte de la población que tenga acceso físico, económico, social, cultural y hasta en apariencia, ¿verdad? Yo le digo esto, yo me río de mí y no como eso, yo soy típico estereotipo yogi, alto, delgado, pelón, blanco, entonces ya la gente me ve en la calle, es profesor de yoga, o sí, soy un estereotipo, y eso es lo que ha vendido el mercado, pero por eso a mí yo dije, no, no quiero más estar en un salón de yoga donde todos seamos iguales. Y hablamos de la naturaleza en Costa Rica. ¿Qué más diversidad hay en la naturaleza en Costa Rica? También tenemos que Exacto. aprender a disfrutar como diversidad humana. Entonces, para mí, eso es inclusión dentro del yoga, o el uso del término así, porque también habla sobre la justicia social, sobre la equidad y la igualdad. Todos tenemos derechos a bienestar y salud, al Correcto. deporte, a la diversión, a la cultura. Y si lo que estamos haciendo es alejando personas, todo eso, eso es violencia. Y algo que habla mucho el yoga, y yo creo que ustedes lo saben, es la no violencia. Pero al Correcto. quitarle todo esto, somos violentos. Estamos violentándonos contra algo que no nos pertenece. Y para terminar el término es también como la parte de la colonización y la apropiación, ¿verdad? Cultural. Tomamos una parte de una cultura tan rica como es el yoga y solo nos la apropiamos, la Algunos. colonizamos y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces el yoga es mucho más que eso. El yoga es una herramienta no solo de salud física, puede sanar una sociedad también. Entonces, por eso mi tema es yoga inclusivo. Y Puede quiero sanar si somos inclusivos. ver en algún momento, mi sueño es ver en algún momento, o inclusive yo sueño en tener mi estudio de yoga donde tenga rampas, donde tenga espacios, donde podamos todos, realmente todas las personas hacer yoga sin hacer menos o más a nadie, todos mirándonos a los ojos y aprendiendo juntos. Ese es mi sueño.
eso es lo que yo veo como inclusión y lo aplico de esa manera hacia lo que yo enseño en este programa. Pues lindísimo, excelente. Muchísimas gracias. Nati, vos desde tu perspectiva. Qué lindo, Juan. De verdad que chiva esa, como lo explicas y como lo vivís, ¿verdad? Bueno, desde mi perspectiva, pues, coincido con Juan en que la inclusión es darle ese espacio a que todos participen por igual, ¿verdad? Donde no se discrimina a ninguno, donde todos somos diferentes, pero todos tenemos también algo muy chiva que aportar. Como atleta de surf adaptado es muy gracioso porque al contrario que Juan, rompo todos los estereotipos. Nadie se imaginaría que una persona que usa silla de ruedas puede hacer surf, ¿verdad? No le decimos surf inclusivo porque a pesar de que el surf lo puede realizar cualquier persona, o sea, por si la naturaleza del surf es que lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Pero sí, existen muchos de esos paradigmas y le decimos surf adaptado porque hacemos algunas adaptaciones a la forma en que realizamos el surf, ya sea en la tabla o en apoyos de personas que nos ayuden, ¿verdad? Para entrar y salir del agua o que den instrucciones y así. Entonces, para mí, el escenario ideal es la inclusión, donde se nos reconozca a todos por nuestras capacidades y que las diferencias pues, son solamente parte de lo que es, ¿verdad? No tenemos que ser todos iguales y no tenemos que cumplir con estereotipos. Todos somos distintos y eso es lo que da la riqueza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para mí ahorita es importante que hablemos de la accesibilidad porque la accesibilidad es como esa herramienta que nos permite llegar a la inclusión, ¿verdad? No podemos hablar de inclusión sin antes verificar que tenemos espacios que sean accesibles, que la comunicación sea accesible para todas las personas. ¿Qué quiere decir que sea accesible? Que, por ejemplo, si pasamos un anuncio en tele, tenga esa interpretación en lengua de señas para las personas sordas, que si es solamente una imagen, son solo imágenes y que tienen música, que haya una audiodescripción para que personas ciegas puedan entender qué es lo que están transmitiendo esas imágenes, ¿verdad? Entonces es muy importante esa accesibilidad en todo, ¿verdad? No solo en el espacio físico que tenga que ver con rampas para los que vamos en silla de ruedas y con baños amplios y con barras, etcétera, sino que tiene que ser transversal a todas las cosas, ¿verdad? Y en todos los quehaceres. Por eso es importante recalcar la accesibilidad, porque es la herramienta que nos permite llegar a ser 100% inclusivos en algún momento. En lo que trabajamos ahorita con la Red Costarricense de Turismo Accesible es justamente para visibilizar esa necesidad de dar acceso a personas con discapacidad. El turismo es un derecho para todas las personas, ¿verdad? El derecho a la recreación, al ocio. Y parece mentira, pero es algo tan obvio que pasa por mucha discriminación, ¿verdad? Muchas familias que tienen alguna persona en condición de discapacidad o una familia nada más que quiere salir a pasear con sus abuelitos, enfrentan muchas limitaciones y muchas barreras a la hora de ir a pasear o de escoger un lugar, porque no saben cómo va a ser el hospedaje, si las actividades las van a poder hacer todos juntos o la persona con discapacidad o el adulto mayor se va a tener que quedar encerrado en la habitación sin poder hacer nada, ¿verdad? Entonces es transversal la accesibilidad, tenemos que tenerla en todos los aspectos y por eso hablamos de turismo accesible, porque tenemos que tener ese componente de la accesibilidad en todos los elementos de la cadena turística. Igual pasa en el surf adaptado con el deporte, ¿verdad? Nosotros adaptamos el equipo, recibimos el apoyo de entrenadores y de voluntarios para entrar, salir, que nos den instrucciones, pero además necesitamos esa accesibilidad en la playa, que hayan pasarelas, que hayan sillas anfibias, que hayan baños accesibles para todos. ¿Para qué? Para que entonces en ese espacio
pueda llegar cualquiera y pueda disfrutar como cualquier otra persona. Cuando ya tenemos todos los elementos de la accesibilidad, podemos hablar que vamos generando espacios que son 100% inclusivos. Bueno, creo que es un tema muy, muy interesante y es un tema de muchos aspectos, ¿verdad? Porque no es solamente tener la disposición de ser inclusivos, sino también todo el entorno, la sociedad, el mismo gobierno, instituciones y demás. Entonces, es un tema muy interesante porque involucra muchísimos actores, porque nosotros de pronto queremos sensibilizar, queremos dar a conocer más esto, pero también están involucrados un montón de actores. Pero entonces aquí vamos poquito a poco y creo que esto es un primer paso que podemos dar para ir creciendo en ese sentido. Nati, vos estabas hablando ahora de surf adaptado. Contanos un poquito qué es exactamente, dónde se puede hacer, quién lo puede hacer, qué más actividades se pueden ligar eventualmente, ¿verdad? ¿Qué población puede accesar a esta práctica o qué se necesita? Claro, bueno, el surf adaptado es el surf, ¿verdad? Normal, solo que practicado por personas con discapacidad, ¿verdad? Como movimiento, a ver, hace muchísimos años personas con discapacidad en Costa Rica y en todo el mundo practican surf. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya surfeaban antes y adquirieron una condición de discapacidad y no permitieron que eso los detuviera para seguir practicando el deporte que aman. Pero como movimiento mundial así un poquito más formal, empezó en el 2015, cuando la Organización Internacional de Surf hizo el primer mundial de surf adaptado. Y bueno, ahí hubo participación de muchos países, incluido Costa Rica, con un primer atleta que fue Ismael Araya. Y él en el simposio, su mensaje fue: I hope to bring hope, espero traer esperanza. Y en realidad para nosotros es una frase que nos marca mucho y nos abre, ¿verdad? Un mundo de posibilidades, porque sí, efectivamente, Ismael trajo mucha esperanza, porque a partir ya por sí, el mar es un lugar que brinda muchísimos beneficios a la salud para cualquier persona, ¿verdad? El contacto con la naturaleza, además todos los minerales y todo que le transmite a uno el mar cuando está adentro es riquísimo. Y la práctica del surf, que es un deporte de aventura, también genera como esa sensación de primero, de estar presente, porque para poder surfear uno tiene que estar en lo que está, sin estar estresado pensando en el trabajo, en la familia o en el coronavirus o lo que sea. O sea, estás en el momento presente. Entonces yo creo que eso es una práctica muy, muy rica, porque estás ahí, dejas todo el estrés y las preocupaciones en otro lado, estás en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Que es riquísimo. Y hay épocas en que se ven rayas, tortugas. Yo no he tenido la oportunidad de ver delfines, pero hay gente que sí. Y de todo, ¿verdad? Es muy lindo ese contacto, esa inmersión total con la naturaleza. Para mí también es un espacio en el que me conecto conmigo misma y me conecto mucho también con Dios. Bueno, yo creo mucho en Dios, en ver esa grandeza, ¿verdad? Que es el mar que transmite al mismo tiempo mucha paz y mucha adrenalina, ya cuando uno está en las olas o cuando está tratando de entrar y aquello le cae todo encima, ¿verdad? Es un entorno que da muchísimo estímulo. El surf adaptado, bueno, es el mismo surf, es el mismo mar, son las mismas olas. ¿Qué hacemos? Pues claramente buscamos lugares cuyas condiciones sean adecuadas y seguras para personas con discapacidad, ¿verdad? En mi caso, yo como hago surf es acostada sobre la tabla y le hago algunas adaptaciones, ¿verdad? Que ahí he ido poniendo y quitando, por ejemplo, agarraderas para llevar la tabla, porque yo la tengo que agarrar de los lados y eso me quita fuerza y velocidad. Entonces, agarraderas en la parte de arriba, unas barras laterales, porque como no tengo control sobre las piernas y en la fuerza del mar y todo, se me salen de la tabla y pierdo balance y posición. Entonces, bueno, esas barreras para que las piernas siempre se mantengan en su lugar y mantenerme alineada.
Por ahí también una cuña para el pecho para poder ir más levantada y poder remar mejor, ¿verdad? O sea, y así diferentes adaptaciones. Por ejemplo, una persona ciega puede surfear de pie como cualquier otra. Entonces, ¿cuál es la adaptación? Bueno, que entra acompañada de un instructor que le dice, no lo puede tocar, que le dice cuándo tiene que remar y hacia dónde tiene que remar y para qué lado es la ola, ¿verdad? Entonces, es muy lindo porque es mucho trabajo en equipo también, ¿verdad? Súper interesante. Bueno, creo que es un tema muy interesante. ¿Y a dónde, Nati? Porque también hablabas que tiene que ser accesible la playa. ¿Dónde se puede llevar a cabo esta actividad? No, lo ideal, el escenario ideal es que la playa sea accesible, ¿verdad? Ahorita la única playa donde existe ese acceso al mar mediante pasarela y sillas anfibias es en Playa Madrigales, en Jacó, que es un lugar donde las condiciones son muy buenas cuando una persona quiere empezar a practicar el surf, ¿verdad? Porque no son olas muy grandes, no hay tanta corriente, digamos que es una zona con unas buenas condiciones para hacer ese primer paso. Ya, por ejemplo, para nosotros que competimos diferente, que ya tenemos más experiencias, ya ahí no nos sirve. Entonces sí tenemos que ir a otras playas. O sea, a ver, si vamos, claramente, pero siempre buscamos también otras playas con olas diferentes, con un reto distinto, donde la accesibilidad no existe, pero entonces nosotros tenemos que ver cómo nos las ingeniamos. Entonces, por ejemplo, ahí juegan un rol súper importante los entrenadores y los voluntarios que nos alzan, nos llevan a caballito desde la playa hasta el mar. También tenemos nosotros en surf adaptado una silla anfibia, entonces, bueno, cuando se puede la montamos al carro y nos la llevamos. Y cuando no, ni modo, ¿verdad? Tenemos que depender un poco más de ese apoyo humano. Bueno, creo que lo importante es que se está desarrollando en Costa Rica y creo que se puede promover y potencializar más a nivel de país, haciendo más conciencia y más integración también de las mismas comunidades y de las personas que también tengan alguna condición de discapacidad que no les dé miedo, que sientan que tienen la capacidad y que existen las herramientas para poder realizar. De pronto no son fanáticos del surf, no les gusta, pero pueden realizar otras actividades también. Entonces creo que también hablando de inclusión, accesibilidad y demás, también hay que hacerlo de forma mental, ¿verdad? Las personas también tenemos que abrir nuestra mente y ver ese mar de posibilidades en todos los aspectos. Las personas que tienen alguna condición de discapacidad que también sientan que pueden irse integrando y no que se aíslen. Y creo que también eso ayuda mucho con lo que hace Juan, que también hace ese llamado a las personas para que practiquen una actividad ancestral tan bonita y tan importante que es el yoga, no necesariamente en la playa, pero también tomando en consideración esos ambientes. Pero se puede también, Juan, ¿cierto? Hacer en la playa. Claro que sí. Costa Rica es uno de los países que más personas extranjeras vienen a estudiar yoga. Hay muchas escuelas en las playas, muchos centros de yoga que formes. Están en Guanacaste, Malpaís, Santa Teresa y es súper visitado. Lo importante aquí es algo que acabas de mencionar. Para nosotros, los estudiantes y a mis voluntarios y a las personas que están cerca, no es simplemente hacer la postura física accesible a la persona, no es darle una silla, una faja, un bloc. El primer paso somos nosotros. Soy una persona accesible, soy una persona con una capacidad de adaptarme, soy una persona con una capacidad de incluirme, soy una persona capaz de ver la diversidad
y celebrar que podemos decir cosas, pero al final, en la acción, como el trabajo en campo. Una cosa es quiero apoyar a todos, pero no, ya no me gusta. Entonces ahí nos seguimos preguntando qué tan accesibles somos o qué tan abiertos somos a todo esto. Porque sí, lo hablo de una experiencia muy lindo, hacer servicios, muy linda la foto, pero la realidad de los proyectos que yo realizo a veces espacios muy difíciles, como entrar a un centro penal, por ejemplo, o entrar en un hospital o en instancias muy lejanas de uno mismo. Pero ahí es donde le pregunto, entonces, ¿usted es capaz de adaptarse a eso de manera sincera? No como me tomo la foto con el niño y que me ponga 1000 likes. No, eso no es. Para nosotros, y lo que promuevo es, la prioridad son nuestros estudiantes antes que nosotros. La prioridad son ellos y ellas. Entonces nosotros respetamos absolutamente las necesidades de la persona. Natalia, de adaptarse. Nosotros buscamos una y otra manera de adaptar las posturas y hacerlas accesibles, beneficio de la postura, de la práctica, independientemente de cómo la haga. Si lo que quiero que la persona sienta es estiramiento en sus brazos, en sus hombros y espalda, vamos a buscar la manera de hacerlo en una silla, en el suelo, en una cama, de pie. Aquí lo importante para nosotros como proyecto, más allá del proceso y las condiciones de la persona, porque merecemos ser felices. E independientemente de nuestras condiciones, seguimos sintiendo. Como es una persona, un no vidente no puede ver el mar, pero puede sentirlo. Puede sentir el agua, puede sentir la vibración, puede escuchar esa información. Ahora imagínese eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con adultos mayores, cuando ya les dicen, usted ya tiene una edad, ya no puede hacer, venga, vamos a explicárselo y voy a adaptarle la práctica a sus condiciones. ¿Qué va a sentir esa persona? Un Claro, bienestar, una felicidad. Y creo que, ajá, y no no, somos, y yo lo que siento es que yo pongo en eso, en los pies, trato de esa misericordia de tratar de ponerme en los pies de la persona y decir, ¿cómo le voy a quitar la oportunidad de no hacer esto? De no sentirse bien, de no sentir el mar. Entonces creo que esto va más allá de una cuestión de inclusión y de accesibilidad. A veces pienso que es un derecho humano que le estamos quitando a muchos. Y el turismo como el yoga se ha vuelto un mercado multi. Y a nivel turístico es una atracción para muchas personas practicarlo frente al mar en las playas de Costa Rica, por ejemplo. pero el yoga también tiene que ser, o debemos darle una visión también de accesibilidad, no solamente a los extranjeros eventualmente que vengan con Totalmente. sus condiciones relativamente normales, por así decirlo, que no son los únicos, sino que tenemos también que demostrar que también personas que tengan diferentes condiciones, no solo el estereotipo, como vos decías, pueden realizarlo. Personas que no son demasiado flexibles, personas que tienen algún nivel de movilidad reducida o que, por ejemplo, no sé, hay personas que pueden ser muy delgadas pero no tienen flexibilidad o personas que tienen tal vez un sobrepeso y puede que tengan un poco más de flexibilidad. Yo creo que aquí lo importante es, como lo hemos dicho, desde la mente se
ser abiertos de mente y ver estas opciones. Porque definitivamente la inclusión debe ser transversal en todos los ejes y en todas las actividades que se realicen. Cierto que en el turismo es importante, pero esto va más allá del turismo. Esto va en la sociedad, en la comunidad, en las mismas instituciones del gobierno. Hay que pensar en esa libertad de que las personas puedan hacer uso de todos estos servicios, instalaciones y demás. No solamente como tenemos la ley 7600 que habla principalmente del tema de rampas, pero y todo lo demás. Y en las actividades recreativas también, de pronto hay... Sí, es poquitito. En las actividades recreativas a veces no se piensa en esas acciones. Entonces creo que lo que hay que ir expandiendo y es creando más espacios y demás para demostrar que esto es un eje transversal. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes desde el área donde se desarrollan, si han considerado, pues como lo hemos hablado, el país, Costa Rica. Costa Rica podemos decir que es un país accesible e inclusivo. Lo estamos haciendo relativamente bien, podemos obviamente mejorar. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, para mí todavía Costa Rica no es accesible ni inclusivo, pero estamos trabajando en ello. O sea, realmente se ve el esfuerzo de muchas organizaciones públicas y privadas por ir mejorando su accesibilidad, ir aportando pues como ese granito de arena que todo va sumando, ¿verdad? No puede suceder de la noche a la mañana, tampoco es algo que podemos solo achacarle y pedirle al gobierno, que queremos que el país sea accesible, es algo que tenemos que ir todos construyendo y que por eso estos espacios son tan valiosos, ¿verdad? Porque es el hacer conciencia, el visibilizar, el aportar desde nuestro metro cuadrado cada uno algo que sume y que eventualmente va multiplicando, ¿verdad? Las acciones que yo tomo hoy para ayudar a hacer Costa Rica cada vez más accesible y más inclusivo, pues se van sumando las acciones de otras personas y vamos construyendo, ¿verdad? Cada vez un país que va dando y va haciendo cada vez más conciencia de eso que se requiere, esa accesibilidad no solo en el espacio físico, sino también en ahorita que todo es tan digital, ¿verdad? Bueno, en la accesibilidad digital, la web, cómo hacen personas con discapacidades sensoriales o cognitivas para manejarse en este mundo virtual, ¿verdad? Todo eso es importante. ¿Qué comunicación damos en las redes sociales, ¿verdad? Que también pueda ser accesible para personas con discapacidad. Una vez que vamos haciendo esa conciencia y esa visibilización de la accesibilidad en todos los espacios físicos, sociales, digitales, tecnológicos, deportivos, de todo, podemos ir construyendo una Costa Rica inclusiva, realmente, y en realidad es un proceso lento que yo creo que tampoco se acaba nunca, porque países que tienen el tema de la accesibilidad muchísimo más avanzado que nosotros, pues siempre tienen cosas que mejorar, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la parte bonita de estar en constante construcción, en constante aprendizaje y de ir creciendo y aprendiendo todos cada vez más unos de otros y compartiendo, ¿verdad? Y realmente dándonos cuenta que, pues eso, que todos somos diferentes, pero todos somos valiosos y lo que aporta cada uno da muchísimo más valor porque viene desde una diferencia que si todos fuéramos iguales. Y tenemos que hacer todos también esa diferencia, ¿verdad? Eso es un aporte de todos, como decís vos, desde nuestro metro cuadrado, también es nuestra responsabilidad poder generar esa concientización. Juan, desde tu perspectiva. Claro, yo siento lo mismo que Natalia, estamos todos en un proceso y Costa Rica está en este mismo proceso de empezar a ser inclusivo.
Y desde esa misma forma de algo que he aprendido y he fomentado mucho más ahora con la situación del COVID, es las colaboraciones. Creo que entre, entre todos, entre todos estos pequeños, no, estos grandes grupos o movimientos como el de surf adaptado, el yoga inclusivo, uno puede empezar no solo a generarse información para uno mismo, sino también apoyar a otros grupos que también están fomentando la inclusión. Y creo que eso es lo importante, generar una red que colabore y muestre eso. Tal vez puedo conocer a alguien que no le gusta el yoga, pero puedo contactarlo con Natalia porque le interesa el surf y vive cerca de la playa. Tal vez Natalia conozca y lo mande al yoga. Entonces, eso para mí es creo que lo más importante en todos estos espacios o conversatorios, generar colaboraciones entre muchos, porque aquí en este país hay muchas cosas y muchas personas que están haciendo grandes trabajos y han tenido grandes logros, pero la gente ni se da cuenta, a menos que salga en el periódico o algo. Pero, por ejemplo, Amalia de CrossFit Adaptado, que es campeona mundial en CrossFit Adaptado. Eh, el compañero del surf adaptado que también participa, los chicos de tenis en sobre ruedas. Eh, el equipo, y ahora hace poco me conocí que había un grupo de fútbol en Curridabat, de fútbol con amputación. Entonces ves que hay un montón de cosas alrededor, pero no las conocemos. Entonces como que las colaboraciones empiezan a poner a flote muchas cosas y podemos mostrarle a otras personas que no quieren salir, como lo dijiste, es que yo no puedo hacer, me quedo en la casa. No, vea, empezar a mostrarla, empezar a evidenciarlas como un triunfo humano, un triunfo social y ver que somos diferentes, pero las habilidades y las capacidades las seguimos teniendo. Y eso es lo más importante. Yo lo digo, no es solo, yo no solo quiero defender el yoga o el yoga inclusivo, no, hagamos inclusivo todo, cualquier deporte, cualquier cosa, busquemos la manera que todas las personas lo hagamos. Por ejemplo, yo no sé nadar, y yo no sé nunca he estado en una tabla de surf, por ejemplo. Ah, no, Pero vamos yo a podría ser, estudiar, Juan. exacto, eso es lo que iba a decir. Natalia puede ser mi profesora y enseñarme a hacer eso. Ven qué interesante, pero ¿cómo? Una persona con discapacidad te va a enseñar a vos. Claro, ella tiene el conocimiento, tiene las capacidades, tiene las habilidades. Es empezar a darle de esa manera de la enseñanza y ponerla más en la experiencia. ¿Quién mejor que Natalia para enseñarme el mar y eso? Ella. ¿Quién mejor para enseñarme ciertas cosas que yo no sé el tenis? Alguien que se ha expuesto en una silla de ruedas y sabe cómo todo eso. Entonces creo que tenemos que volver a ser curiosos, tenemos que volver a ser como niños. Y yo siempre le digo a la gente, hay que aprender a ser como niños en un parque en un play. Ellos no se preguntan nada. Cuando te llegan de la mano, mi nuevo mejor amigo, mi nuevo amiguito, lo acabo de conocer en el tobogán hace un segundo. Nosotros de adultos hacemos, no, juzgamos todo. Entonces creo que es un buen momento como para volver a ser niños, niñas, divertirnos y ver que que todos y todas pueden aportar algo tan valioso. Creo que se nos quedó A mi pegado. vida como sociedad, que estamos aquí. ¿Cómo? No, creo que te nos fuiste un segundito. La conexión. ¿Me quedé pegado? Ah, No, que hablabas que debemos hacer todos como niños. Sí, y desde esa hace para la jóvenes y fue tan bonito porque al final era la persona con que no podía tener los beneficios todos, disfrutar todos. Creo que eso es lo más bonito de todo, que todos disfrutemos.
Bueno, creo que tenemos una labor importante todos de esa difusión, de hacerlo crecer, también conocer experiencias de otras latitudes, porque no podemos tampoco ser una burbuja, tenemos que ver que también se trabaja en otras latitudes, como decía Natalia, que hay otros países que se han desarrollado un poquito más en este aspecto e implementar nosotros también todas estas cosas aquí en Costa Rica. Copiar lo bueno. Entonces, creo que también eso es importante. Y hablando del aspecto turístico, también quería consultarles. ¿Lo han visualizado, Natalia, que está más en el sector con la Asociación de Turismo Accesible? ¿Has visto realmente que haya, aparte del cumplimiento de la ley, que haya una conciencia, que haya un interés, que haya un involucramiento del sector turístico como tal en que realmente los espacios sean accesibles? Sí, ha habido más interés. De hecho, en la red costarricense de turismo accesible hay varios miembros, tanto hoteles como tours locales que ya han invertido muchísimo en la accesibilidad y que se han dado cuenta que brinda grandes beneficios, ¿verdad? Porque aquí y en el turismo no hablamos de que el turismo accesible para personas con discapacidad es un favor, en realidad es un negocio y es un buen negocio porque es un nicho que está desatendido, porque las personas con discapacidad, como tienen muy pocas opciones, cuando encuentran una opción que satisfaga sus necesidades y en la que se sientan bien y se sientan cómodos, la van a recomendar y van a volver, ¿verdad? Entonces, en realidad esto va mucho más allá que un favor o que un derecho, o sea, es un negocio, no solo por el turismo nacional, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, que está deseando tener lugares que visitar, sino también por el turismo internacional, ¿verdad? Personas con discapacidad, bueno, en Costa Rica, el último estudio muestra que es el 18.2% de la población, entonces es bastante. Si a eso le sumamos a adultos mayores que tienen requerimientos de accesibilidad similares, ¿verdad? Y que cada vez tenemos más adultos mayores porque la pirámide poblacional se va invirtiendo. Y es que o empezamos a invertir en accesibilidad ya o nos quedamos atrás, ¿verdad? Entonces sí ha habido un interés en el sector turismo por, por este nicho de mercado, pero va un poco lento, ¿verdad? Bueno, iba caminando mucho mejor antes del COVID, pero bueno, es parte de la vida y del proceso. ¿Qué nos falta? Nos falta como más acción, ¿verdad? Porque sí que mucha gente va teniendo más conciencia y en Costa Rica tenemos una ventaja y una desventaja y es que brindamos muy buen servicio al cliente. Entonces, las falencias en accesibilidad las compensamos con un buen servicio. Eso es bueno porque entonces la persona con discapacidad se lleva una bonita experiencia a pesar de que la accesibilidad no fuera perfecta, pero como empresarios y como país nos ponemos en riesgo de que en ese apoyo humano que le estamos dando a la persona con discapacidad sufra un accidente o que inclusive las mismas personas que están dando el apoyo se lesionen. O jalarnos una torta tratando, por ejemplo, de alzar una silla de ruedas eléctrica y que, no sé, que se vaya al agua o que se dañe o que le pase algo. Entonces, por eso te digo que es bueno y es malo. ¿Qué es lo ideal? Pues que tenemos que invertir en esa accesibilidad, tanto física como digital, en capacitación y es que, y otra de las cosas que ha costado es que no es gratis, ¿verdad? O sea, es algo que hay que hacer y es algo en lo que hay que invertir porque tiene un retorno sobre la inversión bastante importante. Bueno, es un proceso que ahí va. Desde la red trabajamos bastante para
para ir generando esta conciencia, ir mejorando la accesibilidad en los diferentes lugares, inclusive que sea una accesibilidad que se mejore desde la óptica del diseño universal y no solamente por cumplir con la ley 7600, que es lo que nos pasa mucho, ¿verdad? Decimos, bueno, yo lo que necesito como empresario, dueño de un hotel o dueño de un lugar es que el Ministerio de Salud no me cierre el chinamo. Entonces cumplo con la ley 7600, pero resulta que va una persona con discapacidad de Alemania y sus requerimientos de accesibilidad o su estándar de accesibilidad es muchísimo más alto y lo que diga la ley 7600 ni lo conoce ni le cumple con sus expectativas, ¿verdad? Entonces yo como empresario, pues tuve ese cliente una vez, pero ya no va a volver, porque no cumplió con lo que esperaba, por más que yo trato de que si el escalón que había al restaurante, que no importa, que van todos los saloneros y le ayudan. Bueno, sí, estoy resolviendo en ese momento, pero ese cliente probablemente nunca más regrese, porque no es un espacio donde se pueda mover con autonomía, donde se sienta seguro, donde pueda hacer uso de todos los espacios igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Igual pasa con los amenities. Si yo soy un hotel y sí, tengo habitación accesible, pero los turistas no van solo a quedarse encerrados en la habitación. Si yo estoy pagando un hotel caro, por lo que estoy pagando, quiero hacer uso de todo lo que me ofrezca el hotel. Desde el restaurante, la piscina, el spa, las canchas, o sea, quiero poder hacer uso de todo porque la cuota que yo estoy pagando es la misma que está pagando cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que todavía nos cuesta un poquito, pero ahí vamos trabajando. Bueno, creo que es parte de esa sensibilización y esa capacitación que hay que hacer. Juan, vos desde el área de yoga, ¿vos has visto o crees que esto pueda tener un buen efecto también dentro del sector turístico? Como acaba de decir Natalia, es la parte de si voy a pagar un lugar caro, quiero disfrutar todo lo que el hotel me ofrece, no solo que la habitación esté acondicionada. ¿Ve? También si soy una persona de discapacidad y ofrecen clases de yoga, ojalá que la clase de yoga sea una clase accesible y adaptada para nosotros. Así de la misma manera. Y es que es lo mismo que Nati dice, es un proceso largo, lento, porque estamos como trabajando, no luchando, sino como queriendo informar a la clase, al sector dominante, por decirlo así, que está esto, que existe esta población. No es que no existe, está aquí y es de negocio, pues es también una población que tiene dinero, que puede pagar, que puede moverse, no es que no lo tenga. Entonces, es un negocio. Si querés dar un hotel accesible, ojalá que que el gimnasio, que el yoga, que la natación, la piscina, todo sea accesible y lo pueden decir. Y a nivel internacional, digamos, muchos de mis estudios los he hecho de inclusividad del yoga son en España y en Estados Unidos. Es decir, que también se está moviendo a nivel internacional. Es decir, que si nosotros tenemos clases a ese nivel, la gente se va a interesar también en participar. Aquí igual lo que pasa es que a la manera que yo lo hago, a la manera que yo me he formado y certificado, solo existo yo en este país. Entonces, requiere también todo un proceso de lo que yo estoy haciendo, formando nuevos profesores, compartiendo información, acercándome a colaboraciones para que conozcan esto. Y no solo, digamos, lo digo como a nivel turístico, también como a nivel, digamos, como lo que he hablado a nivel en hospitales, en otros centros, que esto les beneficia a todos. Entonces, por ejemplo, aquí hay centros de rehabilitación de adicciones que son centros norteamericanos. ¿Qué tal si ellos supieran de que el yoga puede especializarse para adicciones? Que eso sería parte de lo que es yoga inclusivo. Cómo trabajar el yoga para el proceso de adicciones. Cómo recupera a esa persona. Aquí hay un montón de centros que vienen y hasta en la playa hay centros de rehabilitación de adicciones para norteamericanos. Entonces, imagínense, ahí viene otro tipo de turismo
no solo físico, sino un turismo para una rehabilitación más integral, un proceso como ese. Pero a nivel turístico yo no teníamos contacto, que alguien me contacte para que les dé clases o cosas de ese tipo, no, pero sí me han contactado varias empresas que ya contratan a personas con discapacidades para que les dé clases de yoga inclusivas, para poder darle clases a todos los empleados. En ese sentido, como que íbamos poco a poco, pero sí sería algo muy, muy interesante de aplicar a nivel de cómo ofrecerlo en hoteles, ofrecerlos en espacios turísticos donde todos puedan tener accesos y puedan recibir los beneficios. Y entonces, a raíz de eso, chicos, Nati y Juan, a raíz de eso, ¿qué es lo que recomiendan o sugieren más bien ustedes que tendríamos que empezar a hacer ya desde la academia, el gobierno, la sociedad civil, la empresa privada? ¿Qué acciones podríamos, creo que poner ya como en la lista para realizar lo más pronto posible? ¿Qué señalarían ustedes puntualmente que debamos empezar para tomar ya la iniciativa y empezar a crear realmente un movimiento consciente, porque no es una moda, no es solamente un negocio, sino es una condición y un movimiento consciente y permanente de la accesibilidad y la inclusión. No solamente porque de pronto me va a generar visitación o porque me va a generar clientes, sino porque, como lo han dicho, es parte de un derecho, es también la población, porque en algún momento podremos tener alguna condición, tenemos alguna necesidad, o en general nuestra forma de vida, de ser, qué sé yo, como hablaba hace un rato, de que no soy muy flexible, pero yo quiero practicar yoga, quiero sentirme involucrada, pero no tengo la flexibilidad que probablemente puede tener Juan, pero yo quiero practicarlo, pero no quiero sentirme inhibida porque no tengo esa flexibilidad de las fotos maravillosas. Entonces, también es un tema de hacerlo y hacer sentir a las personas. ¿Qué creen ustedes que deberíamos así puntualmente ya tomar en Puntualmente, yo te acción? diría es informarse, informarse y formarse. Creo que no podemos decir que yo hago una cosa, soy profesor de yoga y lo pongo porque es un nombre lindo comercial, pero no estoy formado por eso ni tengo la información necesaria para eso. Entonces, no simplemente es ponerle un nombre comercial a, por decir, turismo inclusivo, pero al final llegan tus que no sos nada inclusiva. Por ejemplo, entonces, es más allá de un nombre comercial o una trademark o una moda o algo que suena lindísimo. No, formarse e informarse. Infórmese de las leyes, infórmese de las circunstancias que hay alrededor suyo y eso es parte de la inclusión. Y formarse, capacítese, estudien, investiguen, conversen con personas con discapacidad, vayan a las instituciones que trabajan con personas que tienen la comunidad específica ahí, vayan a todos esos lugares y conversen con ellos, pregunten cuáles son sus necesidades, qué les gusta, qué no les gusta, hasta cosas tan simples desde cómo hablarles. Por ejemplo, infórmense cómo se le debe decir, hablarle bien a una persona con discapacidad. Primero la persona, luego la discapacidad. Todavía seguimos hablando con manera despectiva. Ese es el primer paso. Infórmese y fórmese. Para mí eso es importante porque si no, vamos a seguir como el paintball, pegando una bolita del pinball, pegando una bolita por cada lado como un abejoncito en mayo y nunca logramos nada. Creo que la formación y la información es lo que le va a dar una raíz sólida para que lo que hagamos crezca. Y creo que, y eso es lo que dijo Natalia ahora, necesitamos accionar. Y creo que formarse, informarse en la acción para, ya, demos el paso adelante. Pero si no tenemos ese conocimiento, vamos a seguir titubeando, haciendo cositas de a poquito, muy tiquito, digo yo, porque es como siempre a poquito si no hacemos todo en grande o lo damos a conocer grande. Entonces, para mí es eso.
Y eso es lo que a mí me ha ayudado a que continúe durante 6 años y se hayan abierto muchas puertas. Porque cuando se acercan a mí las personas, mucha gente me pregunta, ajá, ¿y qué se refiere a inclusión? Pues es esto. Aquí está mi certificado de formación para personas adultas mayores, aquí está mi certificación para esto, acabo de investigar esto. Entonces, hay un montón de cosas alrededor tuyo que te van a hacer surgir y surgir el proyecto y surgir todas las colaboraciones que sean necesarias. Eso es lo más importante. Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Juan. O sea, primero es la formación, porque podemos tener muy buena voluntad, pero si no sabemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer mal. Y pues en vez de ser algo bueno lo que estemos haciendo, no va a ser, va a tener el efecto contrario, ¿verdad? Entonces, para mí lo primero es la formación en todos los espacios. Pensamos que la discapacidad sí es algo pequeño, fácil, o que son 4 gatos, y en realidad es un campo enorme de aprendizaje, porque todas las discapacidades, por más que sean, digamos, la misma condición, varían dependiendo de la experiencia de cada persona, ¿verdad? Entonces, no podemos asumir, digamos, como dice Juan, que tal vez todos los que van en silla de ruedas pueden hacer el mismo tipo de ejercicio. No, tenés que conocer a la persona, ver cuáles son sus capacidades y ver directamente, además de su condición de discapacidad, bueno, qué otras características tiene. Entonces, sí, que es importante acercarnos a la población con discapacidad. Siempre todo el mundo conoce a alguien que tiene alguna condición de discapacidad, o que conoce a alguien que conoce a alguien. O sea, digamos, no hay pretexto de decir que no conozco y que no sé y que nunca me he cruzado. Bueno, buscar ese acercamiento directamente con las personas, y también la formación. He visto en muchos hoteles y sectores turísticos que, por ejemplo, se basan en lo que les dijo una persona con discapacidad, que es el primo, el amigo, lo que sea, y hacen las remodelaciones según lo que ese amigo les recomendó, pero resulta que ese amigo tampoco tiene formación técnica. Entonces, es lo que le sirve a él desde su experiencia, pero no le sirve a una persona con discapacidad, una condición distinta, aunque también sea usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, es muy importante que busquemos formación, ¿verdad? Y formación bien calificada y esa profesionalización, ¿verdad? De que si vamos a meternos en un campo, lo vamos a hacer bien. Es un trabajo, como mencionaba antes, de todos. Es interdisciplinario, no importa que seamos de turismo, de deporte, del gobierno, de lo que sea. O sea, siempre la accesibilidad es un punto que va a tocar todas las áreas: el transporte, los hospedajes, la alimentación, porque en cada uno de los eslabones vamos a requerir diferentes estrategias para poder dar una buena atención a las personas con discapacidad. Entonces sí es muy importante que nos preguntemos, ¿verdad? Que nos pongamos también un momento en la situación del otro y tener como esa empatía, ¿verdad? Decir, bueno, si yo fuera una persona en condición de discapacidad, ¿qué puede pasar? Porque nadie está exento. Yo mi discapacidad la adquirí hace 12 años. Si alguien me hubiera dicho que iba a seguir el resto de mi vida en una silla de ruedas, no les hubiera creído y les hubiera dicho, jamás. O sea, ¿verdad? No sabemos. Y eventualmente la discapacidad nos va a tocar a todos de alguna manera, ya sea por vivencia propia, por que la adquirimos por un accidente o porque vamos haciéndonos mayores, y irremediablemente vamos teniendo un cambio en nuestras habilidades visuales, auditivas, físicas, cognitivas. Entonces sí que la accesibilidad va a ser necesaria para todos. Entonces, por ese lado, y yo creo que interesarnos en el tema, buscar ese acercamiento a personas con discapacidad y ver de qué manera también desde nuestro diario vivir podemos hacer un impacto positivo. Creo que definitivamente esto nos abriría una puerta para invitar a más personas también de Costa Rica a sensibilizarse y a crear y a desarrollar diferentes iniciativas que vayan en torno a esto. Creo que es importante
Nati y Juan, que nos den, porfa, sus contactos para que también creo que podamos hacer e ir creciendo esa red, ese intercambio. Bueno, ya ustedes están en contacto, pero creo que podemos unir esfuerzos entre muchos, porque de una u otra forma a veces creemos que la discapacidad es solamente visual, auditiva, visual, digamos, en un aspecto de no videntes, o auditiva, o en silla de ruedas, pero por ejemplo, esto me limita. A veces decimos, no, una persona con lentes, sí, se puede ver bien, se puede ver mal, pero ya es una deficiencia que me está generando una dificultad. Sin lentes ya no puedo leer de cerca, entonces ya eso me limita. Pero también tenemos que ser conscientes en eso. Entonces, creo que aquí lo que debemos, así puntualmente y para ir concluyendo, es tomemos acción. Tomemos acción en estos espacios, tomemos acción realmente ya. Tal vez en ese momento no nos podemos reunir por la situación que estamos viviendo físicamente, pero sí podemos hacer este tipo de reuniones y sí podemos hacer un montón de iniciativas. ¿Para qué? Para que realmente la inclusión, la accesibilidad de verdad sea transversal en todo lo que hacemos. Entonces, yo los invito a que nos compartan, por favor, cómo contactarlos, pero también que podamos, que ojalá de aquí crezca ese trabajo de unión, ese interés, esa ganas de accionar, de hacer, de decir, bueno, ok, a partir de mañana, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo nos involucramos? Bueno, en mi caso, pueden seguir a la Red Costarricense de Turismo Accesible en redes sociales, en Facebook e Instagram. Está la página web, que es costarricaturismoaccesible.com. Bueno, yo también estoy en redes sociales. A mí, si quieren ver también la parte de surf, están surfadaptadocr.org, que es la página de Surf Adaptado. Igual está en redes sociales, Surf Adaptado Costa Rica. Y me pueden buscar a mí también, Natalia Vindas. Lau, no te escucho. Perdón, redcostarrica.com. No, costarricaturismoaccesible.com es la página de la red. Costa Rica. Turismoaccesible.com. Ajá. Y la de surf adaptado es surfadaptadocr.org. Listo. Y A bueno, mí me pueden... Perdón. Yo por ahí también tengo una página que tenía un blog. Hace ratillo no escribo, pero por si quieren echarle un ojo, nataliavindas.com. Disculpa, Juan. Ya me callo. No, todo bien. El programa lo pueden encontrar como Yoga Inclusivo Costa Rica. Sí lo pueden encontrar en la página web, en el Facebook, en el Instagram. Y a través de ahí me pueden escribir o localizar. Yogainclusivo.com. Yogainclusivo.cr.com es la página web. Ok, perfecto, porque lo estamos poniendo en las redes sociales para que la gente también pueda contactarlos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber acompañado. ¿Algún comentario de cierre que quieran hacer en estos pocos minutos? Bueno, pues no, agradecerte, Laura, por este espacio para compartir, siempre es súper valioso. Y pues un mensaje para todas las personas que no tengan miedo. A veces, cuando nos cruzamos con una persona con cualquier condición de discapacidad, nos acongojamos mucho porque no sabemos cómo tratarla. Y en realidad, recuerden que solo son personas, actúen de la forma más natural y aprendan. Siempre es muy bonito aprender estos temas de discapacidad porque, bueno, yo por lo menos siento que nunca termino de aprender.
siempre hay una nueva experiencia o no sé, algo distinto y que es muy interesante y muy lindo también para compartir. Hey, si todavía podemos respirar, podemos hacer lo que querramos. Si respiramos, podemos hacer yoga, podemos hacer surf, podemos hacer todo lo que querramos. Entonces, no solo siéntanse bienvenidos y bienvenidas a explorar sus capacidades y habilidades a todos estos proyectos que fomentan la inclusión. También invitar y motivar a todas las personas a que se informen, que se interesen, que se acerquen y que realmente celebremos juntos la diversidad humana, la diversidad, así como lo dije al principio, así Costa Rica tiene una diversidad en fauna y flora, también tenemos como sociedad, tenemos una diversidad humana increíble, entonces tenemos que aprender a ponernos todos juntos en el mismo lugar y empezar a crecer, crear y creer en que podemos salir adelante como sociedad, no simplemente individualmente uno solo, sino entre más juntos estemos, va a crecer más las posibilidades y las oportunidades para todos. Así que gracias por esta oportunidad, gracias Natalia por tus palabras y quedo a las órdenes en lo que pueda servirles. A los dos, muchísimas gracias. Creo que es un tema son temas muy interesantes y que no se queden aquí. Creo que de aquí en adelante podemos crear esa unión, esa fuerza en conjunto y trabajar juntos. Creo que hay muchísimas posibilidades y a los que nos están viendo y los que nos verán más adelante también invitarlos a unirse. Creo que esto es un espacio donde nos puede ayudar a todos y sobre todo definitivamente creo que si hay mejores personas, va a haber un mundo mejor. Entonces, tenemos que hacer grande esto, tenemos que ser parte de esto, sentirnos y apropiarnos también de todos estos temas para ser mejores personas. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer haber compartido con ustedes este ratito. Hemos aprendido montones, tenemos mucho más que aprender. Y pues a seguirnos formando, como ambos dicen, a seguirnos formando, a seguir creciendo y sobre todo a seguir trabajando en conjunto. Tenemos muchísimos potenciales. Desde la perspectiva turística, estos son productos y servicios también muy importantes que el sector turístico tiene por obligación que tomar en cuenta porque son segmentos de mercado que no podemos dejar de lado y creo que ahora con el tema con lo que estamos viviendo mundialmente, la salud se ha convertido en un pilar esencial, en un requisito, una necesidad. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en consideración. El sector turístico también tiene que abrir los ojos, abrir la mente y entender que todo esto es parte de los servicios y productos que deben crecer y ofrecerse en Costa Rica. Muchísimas gracias, chicos, por este espacio. Y estamos en contacto. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, Juan, vamos a tener gracias. que hacer un día de yoga y surf en la playa. Sí. Lo organizamos y yo voy. Perfecto, perfecto. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.